Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Vamos a iniciar una serie de lecciones que estaremos tomando de la carta a los Gálatas. Las cartas de San Pablo, escribe en ellas el apóstol más que una doctrina que se está predicando, la vida nueva que brota de esa misma doctrina. El mensaje fundamental es que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, nos ha incorporado a sí mismo y nos ha hecho hijos de Dios. Y esta vida nueva, pues es la que se va a desarrollar en todo bautizado. Vamos a entrar pues en este mundo tan hermoso de las cartas del apóstol Pablo, y particularmente esta carta a los Gálatas nos da la oportunidad de entrar precisamente en este gran misterio del amor de Dios hacia nosotros y lo que implica de nuestra parte para esta vivencia de nuestra fe. Vamos a tomar hoy el saludo que dirige el apóstol a las comunidades de Galacia. Lo tenemos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 1 al 5. Nos ponemos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de amor, ilumina nuestra mente para que podamos comprender el mensaje que la palabra de Dios quiere comunicarnos. Y con esta misma palabra podamos elevar nuestra oración a Dios, comprender qué quiere Dios para nosotros y cómo podemos poner en práctica esta palabra que tú nos regalas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar el primer paso de la Lección Divina, que es la lectura atenta de la palabra de Dios. La llamamos lección y nos fijamos pues en los detalles, tratamos de comprender desde esta primera lectura el sentido que en sí mismo tiene la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El texto que tomamos hoy corresponde al saludo inicial que el apóstol dirige a estas comunidades de Galacia. El estilo en que escribe Pablo sigue el estilo epistolar de la antigüedad, en donde precisamente a través de una carta se dirige a una persona o a una comunidad, a un grupo de personas. Siempre se va a identificar el remitente, los destinatarios, y también se empieza pues de esta forma como resaltando pues la importancia de la comunidad a la que se le escribe o el personaje al que se le escribe, pero también de quién escribe la carta. Entonces, en este saludo inicial, Pablo va a tomar un estilo muy particular y es muy semejante en todas sus cartas. Siempre se va a presentar como apóstol de Cristo,
por vocación de Dios, por llamada que Dios mismo le ha hecho, no por propia iniciativa, no por una aspiración personal que tiene el apóstol, sino porque Dios lo ha llamado, lo ha elegido incluso desde el vientre materno. Y va a desear siempre paz, la gracia de Dios a la comunidad a la que le está escribiendo. Va a tener también una descripción breve de la comunidad a la que se dirige. Entonces, ahora se está dirigiendo a las iglesias de Galacia. Estas iglesias no es una sola comunidad, como es el caso de las cartas a los Corintios, a los Tesalonicenses, a la carta a los Filipenses, sino que la región de Galacia se encuentra en lo que antiguamente era Asia Menor, y pues era una serie de comunidades que están dispersas en esa región de Galacia. Entonces, la carta la dirige a varias iglesias, no a una sola. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, el término que usa es charis, que es, este término tiene la riqueza en el lenguaje paulino de referirse no solamente a un deseo de bienestar, a un augurio que se pueda dar a la comunidad, sino que la gracia va a ser la benevolencia que Dios ha derramado sobre el pueblo, sobre la humanidad a través de Cristo Jesús. Vamos a ir profundizando en esta lección divina, lo que es la gracia, lo que implica la gracia, pero ahorita de entrada, digamos que la gracia pues es el don de Dios que enriquece al creyente, que lo hace su hijo, que le ha participado la vida divina. La gracia pues es el Espíritu Santo mismo que Dios ha comunicado a sus hijos. Entonces es un término bastante amplio, muy rico de significado, y que vale la pena pues comprenderlo, y cada vez vamos a ir encontrando como una riqueza mayor de este término gracia. Entonces Pablo desea la gracia a ustedes y paz, pero estos dones son de parte de Dios. No es Pablo quien comunica la gracia y quien transmite la paz, sino que es Dios mismo el que comunica su gracia y da su paz a los creyentes. Define a Dios, nuestro Padre. Es muy importante en las cartas del apóstol Pablo y en todos los escritos del Nuevo Testamento, cuando se hace la distinción entre Dios, refiriéndose al único Dios, a la unicidad de Dios, y cuando se hace referencia al misterio trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo está distinguiendo en la Trinidad al Padre, y enseguida menciona y del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia que está comunicando Pablo, que está deseando a los Gálatas, y la paz que les está también deseando, son del Padre y de Jesucristo. Y de Jesucristo especifica que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. El término Jesucristo pues ya es un término
compuesto, desde luego, Jesús el Cristo. Le da el título de Señor. Fíjense aquí en unas cuantas palabras la riqueza de significado que está comunicando el apóstol. Entonces, el Hijo de Dios menciona que es Señor. Señor, que se dice Kyrios en griego, y que está traduciendo en la traducción griega del Antiguo Testamento el tetragrama Yahvé, el nombre propio de Dios. Entonces, Pablo no duda en darle el título de Kyrios a Jesús, sino que es precisamente el Dios que se ha hecho hombre a quien Pablo está presentando. Entonces es Señor, Kyrios, Jesús, Cristo, Christos, es el ungido, el que posee el Espíritu Santo y se deja guiar en todo momento por el Espíritu Santo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Pablo habla allí explícitamente de la entrega que hace Jesucristo en la carne, muriendo en la cruz. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3, Pablo va a sintetizar el mensaje cristiano diciéndoles: transmito a ustedes lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, nuevamente aquí Pablo está presentando a Jesús en su carácter salvífico, lo que técnicamente llamamos la soteriología. La cristología se refiere al ser de Jesús, al ser del Hijo de Dios, y la soteriología a la acción salvífica que realiza Jesucristo. Entonces se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuevamente, el título de Padre para Dios, distinguiendo las dos divinas personas de la Trinidad. Pablo no tiene una visión pesimista del mundo, sino es muy realista y va a hablar siempre del mundo como el ámbito en donde la humanidad va desarrollando su actividad. Pero este mundo, así como la humanidad, ha quedado sometida al pecado, a la maldad, por el pecado de los orígenes de la humanidad. El mundo también, en donde se desarrolla la tarea de la humanidad, también ha sido corrompido. En la carta a los Romanos, muy hermosamente explica Pablo que el mundo, el cosmos entero, quedó sometido al pecado, no porque de suyo a eso tendiera, sino porque lo sometió aquel que hizo caer en el pecado a la humanidad, ¿no? Entonces, el mundo tiene esta connotación de estar dominado por el pecado, pero es a este mundo al que Cristo ha venido para redimir al mundo del pecado. Entonces, la humanidad y mundo podemos en este momento hacerlas sinónimos, y a ellos viene Cristo y su acción salvífica, a la humanidad y al mundo entero, al cosmos. La redención de Cristo no solamente favorece a la humanidad, sino al cosmos entero, a toda la creación, porque toda la creación quedó sometida al desorden del pecado por el pecado de la humanidad en sus orígenes, el pecado de Adán. Y entonces
La redención de Cristo la hace en favor de la humanidad, pero también del cosmos entero. Y toda la creación, dice el apóstol, está en expectativa de ser rescatada del pecado. Entonces, por eso estas palabras, que se entregó Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Concluye este saludo con una doxología, una alabanza. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él, a Dios, al Dios Padre que ha enviado a su Hijo. Entonces, a Él le corresponde la gloria. La gloria es un atributo divino. En el Antiguo Testamento se resalta mucho la gloria de Dios y llega a ser, para poderlo expresar en términos accesibles al hombre del Antiguo Testamento, esa gloria se concretiza en forma de resplandor. En el Sinaí, por ejemplo, por la gloria de Dios, humeaba el monte Sinaí, había relámpagos, truenos, la voz que viene del cielo, la nube que envuelve el monte. Entonces, son una serie de expresiones muy materiales que quieren describir la gloria de Dios, que es algo pues trascendente para el hombre, que puede llegar en algún momento a ser difícil de entender a qué se refiere la gloria de Dios, y por eso el mundo del Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento, usan todas estas imágenes para referirse a la gloria de Dios. Abstrayendo de esas cosas concretas, tratando de hacer un término abstracto, debemos entender la gloria como la santidad de Dios, el resplandor que envuelve a Dios, lo que le corresponde por ser Dios mismo. Por eso, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Todas las generaciones debemos glorificar a Dios, darle la gloria que le corresponde, reconocer la gloria que le corresponde a Dios. El amén es un término arameo que se tomó en el Nuevo Testamento. Simplemente se escribió con los caracteres griegos, pero la misma locución se conserva en el texto griego, lo mismo en latín y lo mismo en las lenguas modernas. Amén significa así sea. Es una afirmación que no solamente expresa adhesión de la mente a lo que se ha dicho, sí, te creo lo que me estás diciendo, sino que es una adhesión de la persona completa a eso que se está diciendo o a eso que se está viviendo. Amén es la respuesta que el hombre da, pero una respuesta completa, no solamente del entendimiento o de la voluntad, sino de todo lo que conforma a la persona. Decir amén es decir, sí, creo en esto que me estás diciendo, en estas verdades de la fe, pero quiero vivirlas. Las hago mías para vivir conforme a estas verdades de la fe. Por eso el amén
concluye siempre las doxologías, las alabanzas que dirigimos a Dios, pero también va a ser una palabra que refuerce con convicción aquello que se está diciendo, incluso refuerza con el deseo de actuar aquello que se está reconociendo es voluntad de Dios. Entonces, Pablo concluye precisamente esta doxología con el gran amén, con este decir así sea. O sea, todo lo que ha dicho Pablo en poquitas palabras y que, como vemos, tiene significado muy profundo, se concluye diciendo amén. O sea, Pablo se envuelve en la alabanza, pero envuelve su vida misma. Él mismo se va a estar ofreciendo para hacer alabanza a Dios. Y cuando es perseguido, cuando está en la cárcel, cuando llega a naufragar, cuando lo tachan de pues un predicador más y no le quieren hacer caso, precisamente Pablo en eso ha implicado su vida. El amén de Pablo es la vida completa del apóstol, su predicación, su oración con Jesús, su vida de todos los días, su entrega. Entonces, este amén envuelve a la persona completa. Vamos a pasar ahora a la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Ahora, en nuestra situación muy concreta. Pablo, apóstol, no por designación de los hombres ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les decía que Pablo escribe a las iglesias de Galacia, diferentes comunidades de la región de Galacia. Esta carta, como todos los escritos de la Sagrada Escritura, se nos dirigen también a nosotros. Y ahora nos ponemos aquí, en el lugar de las iglesias de Galacia. Pablo, apóstol, etcétera, y todos los hermanos que conmigo están, a Jorge, a ti que estás haciendo esta lección divina, a la comunidad de la parroquia de San José, a la comunidad de la parroquia de el Sagrario de Catedral en nuestra cabecera diocesana, a la comunidad de la iglesia de Tulancingo, la diócesis de Tulancingo, a la comunidad o a la iglesia doméstica de ustedes, allí en su hogar. La palabra de Dios, que fue dirigida a las comunidades de su tiempo, hoy es dirigida a las comunidades de nuestro tiempo. Entonces, acojamos la palabra que Pablo nos estará dirigiendo en esta carta para nosotros, de forma personal, y allí ponga cada quien su propio nombre, y a las comunidades. Primero su iglesia doméstica. Entonces, a la iglesia de mi familia Anaya Merino, por ejemplo. A la iglesia doméstica Anaya Merino. Y así cada uno de ustedes. Quienes participan en una comunidad, pequeña comunidad, pues allí pongan el nombre de esa pequeña comunidad.
quienes estamos insertos en una comunidad parroquial, a esta comunidad parroquial nos está hablando ahora Dios. Entonces, que hagamos nuestra la palabra que Dios nos dirige. ¿Quién es Pablo ahora para nosotros? Es el gran apóstol que después de 20 siglos sigue hablándonos y sigue hablándonos. Pablo conocía perfectamente a sus comunidades porque había estado allí con ellos, porque él los había engendrado para Cristo y por eso los siente como hijos y por eso se preocupa por esas comunidades. Pablo sigue hablándonos a cada uno de nosotros y a cada comunidad con la misma intensidad del apóstol, con el mismo amor de Padre. Y entonces sintamos a Pablo así, como el apóstol que nos está anunciando a Cristo Jesús, que nos está conduciendo a Cristo Jesús. Sintamos a Pablo como nuestro Padre, que se preocupa de nosotros y que se preocupa de instruirnos y también de corregirnos. Y a veces va a ser duro en su lenguaje para corregirnos. Acojamos la corrección de Pablo porque como Padre se preocupa por nosotros. Alguna comunidad podrá tener a Pablo como patrono. El movimiento de cursillos de cristiandad lo tenemos como patrono de este movimiento. Y entonces escuchemos al apóstol que nos habla a nosotros de forma muy particular. Reconociendo la autoridad que el apóstol tiene, acojamos siempre su palabra con docilidad. Y él nos está hablando en nombre de Cristo. Apóstol significa el que habla en nombre de, el que lleva un mensaje en nombre de otra persona. Entonces, cuando escuchamos a Pablo, es a Cristo mismo al que estamos escuchando. Y si escuchamos a Cristo, escuchamos al Padre. Y si acogemos a Pablo, es a Cristo a quien estamos acogiendo, y también si acogemos a Cristo, es al Padre al que estamos acogiendo. Que siempre tengamos esta conciencia. Por eso, cada vez que leemos las cartas del apóstol, decimos palabra de Dios. No dudemos en que es palabra de Dios, que es palabra para nuestra salvación. ¿Qué nos desea Pablo? Lo mismo, gracia y paz de parte de Dios. La gracia, esta charis que viene de Dios, esta paz, el shalom de los judíos, que es la presencia de Dios con nosotros. Esto es lo que nos está deseando el apóstol y esto es lo que queremos acoger y es lo que tanto necesitamos. La gracia de Dios que nos dé consuelo, que nos dé fortaleza, que nos haga sentir que no estamos solos, que estamos en las manos de Dios. Y por eso nos comunica su paz. No la paz como el mundo nos la quiere dar, sino la paz que solamente Cristo nos puede dar. Acojamos esta gracia y paz que nos viene de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a Jesucristo veámoslo precisamente y acojámoslo como Señor, verdadero Dios, como el ungido, el Mesías de Dios, como el Salvador que viene a rescatarnos de nuestros pecados, que nos viene a purificar de nuestros pecados, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. A veces el ambiente que nos envuelve lo sentimos tan
malicioso, tan perverso, que nos da miedo. De ese mundo perverso, Cristo viene a rescatarnos. Acojamos la gracia de Cristo, su paz, para quienes nos sentimos en medio de ese mundo lleno de malicia. Pareciera que en algún momento todos se han puesto en contra nuestra, y que por más que me esfuerzo en hacer el bien, me devuelven mal en lugar de bien, y el bien que estoy haciendo pues no veo que prospere como prospera el mal o la malicia de otras personas. En este mundo perverso, Cristo está con nosotros para transformarlo. Pero a veces constatamos en nuestro interior también la perversión del pecado y cómo nosotros nos hemos dejado pervertir por el pecado. Cómo en algunos momentos, en algunas situaciones, por algún tiempo, hemos estado más bien pervertidos en nuestras intenciones, en nuestras acciones con los demás. Lejos de hacer el bien, hemos causado daño a los demás. Este mundo perverso, también hay que reconocerlo, presente en nuestro interior. Pero Pablo nos dice que Cristo ha muerto por nuestros pecados, para rescatarnos de nuestros pecados y de este mundo perverso. Tengamos esta confianza. Y también hoy, a Él, a Dios, la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros entramos en esta alabanza que durante siglos se viene dando a Dios. Nosotros también ahora estamos alabando a Dios, lo estamos glorificando. Le queremos reconocer la gloria que le corresponde y por eso lo queremos bendecir. Queremos decir bien de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea para la gloria de Dios. No para vanagloriarnos nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Entramos así también nosotros en esta alabanza que por los siglos se viene dando a Dios. Y terminamos también haciendo nuestro el amén. Que así sea, que mi vida entera esté envuelta en esta alabanza a Dios. Que lo que yo voy haciendo en cada momento sea para alabanza de Dios, para resaltar la gloria de Dios. Que lo que estoy viviendo, las cosas buenas que puedo hacer, las cosas difíciles que me van costando más trabajo, las quiero hacer para la alabanza de Dios, para su gloria. Lo que yo estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo, lo ofrezco para la gloria de Dios. Ese es el sentido que le puedo dar a lo que voy viviendo. Tanto las cosas bellas como también aquellas cosas difíciles que se me presentan en la vida. La alabanza, la gloria a Dios que implica mi propia vida, mi propia persona. El amén que hoy doy a Dios es la entrega de mi persona completa a Dios. Que todo sea para la alabanza de Dios. Cuantas cosas buenas puedo hacer, que sean para la alabanza de Dios, para su gloria. Que ese esfuerzo que estoy haciendo por evitar el pecado sea para la gloria de Dios. En fin, hagamos nuestro este amén y seamos nosotros mismos un amén en esta doxología de los siglos
que se viene tributando a nuestro Dios. Vamos a pasar ahora a la tercera parte, la oratio. Tomamos nuevamente la palabra de Dios y con ella oramos a nuestro Padre Dios. Pablo, apóstol, no por designación de los hombres ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios con su misma palabra. Padre, te quiero dar gracias en primer lugar por el gran apóstol Pablo que diste a la humanidad. Han pasado los siglos y sigue resonando su predicación, su testimonio que ha dado de tu Hijo Jesucristo, que lo amó, que lo salvó, que lo hizo un hombre nuevo. Gracias por este gran apóstol, que hoy también nos habla a cada uno de nosotros. Gracias porque por la predicación apostólica nosotros hemos recibido la fe y creemos en ti y te podemos conocer y podemos estar en este momento en oración contigo. Gracias, Padre, por tu Iglesia apostólica. Gracias por tu palabra que nos comunicas por medio del apóstol. Ayúdanos para que en esta serie de Lección Divina que vamos a estar realizando con la carta a los Gálatas, podamos en todo momento escuchar tu palabra, acogerla con un corazón bien dispuesto y dejarnos transformar por ella. El apóstol tiene mucho que decirnos, que ya desde ahora abramos con mucha docilidad nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a esta palabra que el apóstol nos comunica. Gracias por la obra salvífica de tu Hijo Jesucristo. Dios como tú, hombre como nosotros. Gracias porque lo enviaste para que nos rescatara del pecado. Por eso, también te alabamos por esta obra que has realizado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y a ti, Jesucristo, hermano nuestro, gracias por tu obra salvífica. Gracias por el amor que has tenido hacia cada uno de nosotros, porque te ha movido a entregar tu vida, a darte a ti mismo para nuestra salvación. Gracias porque enamoraste de tal manera al apóstol de ti, que también hoy, por el ministerio del apóstol, quieres enamorarnos a nosotros de ti. Gracias, Jesucristo, porque nos hablas al corazón, porque nos ayudas a comprender nuestra vida, así como tú la fuiste viviendo. Y por eso pudiste
entender cada situación que nosotros vivimos. Gracias, Señor Jesucristo, por estar tan cerca de nosotros en todo momento. Aunque el Espíritu Santo no ha sido mencionado en este saludo inicial de la carta, pero sabemos que la obra que tú has realizado, Jesucristo, ha sido bajo la acción del Espíritu Santo. Tú eres el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu. Por eso también, Espíritu Santo, te agradecemos la obra que has realizado en Jesucristo, la obra que has realizado en el apóstol Pablo y la obra que vas realizando en cada uno de nosotros. Gracias porque nos vas transformando, nos vas cristificando. Y por eso, con la humanidad de todos los siglos, queremos también glorificarte. Queremos decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar ahora a la cuarta parte de la lección divina, que es la contemplatio. Queremos dejarnos envolver por el misterio de Dios y a la luz de esta palabra comprender qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide Dios. Queremos hacer una mirada sapiencial de nuestra propia realidad a la luz de esta palabra de Dios. Pablo, apóstol, no por designación de los hombres ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que en esta contemplación podamos nosotros, empezando pues la carta a los Gálatas y habiéndonos puesto en el lugar de las iglesias de Galacia, sintiéndonos parte de estas iglesias de Galacia y queriendo hacer nuestro este mensaje que nos comunica el apóstol Pablo, que podamos nosotros tener una gran docilidad a la palabra de Dios. Cuando nos colocamos en el lugar de las comunidades de Galacia, de las iglesias de Galacia, estamos dispuestos a escuchar la enseñanza que necesitamos. A veces podemos caer en una actitud un tanto soberbia, pensando, ¿qué más puedo aprender? Siempre hay algo más que aprender de lo que Dios quiere darnos a conocer. Podremos tener, por la misericordia de Dios y por su gracia, pues muchos estudios de Sagrada Escritura, de teología. Habremos tenido muchas experiencias de Dios. Sin embargo, no dejamos de aprender y que siempre estemos, y particularmente durante esta lectura orante de la palabra de Dios, de la carta a los Gálatas, que estemos abiertos a recibir y abrazar en nuestra propia
interioridad el mensaje que nos quiere dar esta carta a los Gálatas. Que nos dejemos instruir para conocer más y sobre todo saborear más el misterio de Dios. Habrá cosas que las repetimos una y otra vez y sin embargo no dejamos de saborear eso que es el misterio de Dios. Cuando comemos un alimento que nos gusta, lo probamos una y otra vez y otra vez y otra vez y lo disfrutamos, lo saboreamos y no nos cansa ese alimento porque es algo que nos gusta. Así también que sea la palabra de Dios para nosotros, que la sepamos saborear, que siempre la sepamos acoger, porque es a nosotros a quien nos está hablando ahora el apóstol Pablo. Y por medio de él, de su escrito, es el mismo Espíritu Santo el que nos está hablando. Entonces, tengamos esta docilidad de sentirnos Iglesia de Galacia. Y que nuestra vida pueda ser siempre para gloria y alabanza de la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hagamos nuestro este amén, que podamos apropiarnos el amén como si fuera nuestro nombre propio. Cuando nos preguntaran ¿cómo te llamas?, que pudiéramos decir me llamo Amén. Es decir, el que está haciendo, el que está entregando su vida para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Me llamo cristiano, porque estoy viviendo como Cristo, para la gloria de Dios, para la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, que el amén no solamente sea una expresión que hemos adoptado de otras lenguas, sino que se vuelve para nosotros nuestra propia identidad. Y ojalá nuestro amén siempre sea pronunciado con fuerza, con convicción. Cuando paso a comulgar y me dicen el cuerpo de Cristo, que yo pueda decir con voz fuerte y firme, amén. Así sea. Creo que aquí está Cristo. Creo que viene a entrar en mí para transformarme, para cristificarme. Amén. Y así en todos los momentos de la liturgia, en donde la respuesta es amén, que sea un amén fuerte, bien convencido de que estoy entregando mi vida. Que en todo momento, en la liturgia, cuando se debe pronunciar el amén, yo esté convencido de decirlo fuerte, con firmeza, porque estoy comprometiendo mi vida en esto que estoy celebrando. Y así, que nuestra vida entera sea un amén, con valor, con convicción, con una entrega generosa de la vida a la obra de Jesús que va realizando en nosotros. Seamos un amén para la gloria de Dios, para alabanza de la Trinidad Santa. ¿A qué nos queremos comprometer con esta contemplación? ¿Qué compromiso de vida asumimos para realizarlo en la acción cotidiana de nuestra vida? Yo quiero ahora asumir el compromiso de vivir
en constante alabanza a Dios. Que todo lo que hago, que todo lo que digo, que todo lo que oro, que todo lo que pienso, sea para mayor gloria de Dios. Tú también expresa tu compromiso. Si es oportuno, escríbelo, ponlo en un lugar visible que te ayude a estarlo recordando durante el día para poderlo realizar durante este tiempo que dure hasta la próxima Lección Divina. Vamos a concluir la Lección Divina agradeciendo a Dios esta palabra que nos regala. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, una vez más por esta palabra que nos regalas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla y nos da también la fortaleza para poderla poner en práctica. Ayúdanos, Señor, para que vivamos siempre en una continua alabanza a ti. Gracias por la oportunidad que nos das para acercarnos a esta bella carta que Pablo escribió a los Gálatas y que hoy nos dirige a cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprenderla para vivir conforme a lo que en esta carta tú mismo nos has comunicado. Gracias, Padre Santo, a ti todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima Lección Divina. No olvidemos, el Señor Jesús está con nosotros, nos acompaña en todo momento para llegar hasta nuestro Padre Dios, el Padre bueno, el Padre que siempre está a nuestro lado.